Bueno, pues estamos aquí otra vez para hablar de funciones en esta ocasión. Funciones y métodos, ¿vale? Conceptos muy relacionados que en C Sharp, como estamos trabajando con objetos prácticamente todo el tiempo, pues eh, están muy eh, por doquier los métodos y por lo tanto también las funciones, ¿vale? Vamos a ver primero qué es una función, qué es programación funcional, incluso algunos ejemplos de cómo se declaran y cómo se pueden utilizar. ¿Vale? En primer lugar, vamos a hablar un poquito de qué son las funciones. Nosotros cuando en nuestro código queremos repetir una operación varias veces, pues puede tener sentido que definamos una operación o una serie de operaciones mediante lo que se denomina una función. ¿Vale? O sea, le ponemos a ese conjunto del código un nombre, ¿vale? O sea, un nombre, una definición, y podemos recibir unos datos y devolver otros, ¿vale? Mediante la operación que hagamos. Entonces, nuestro programa se vuelve más fácil de leer, evitamos mucho código repetido y podemos modular, digamos, el contenido ¿vale? Separar el contenido que tiene nuestro programa, ¿vale? O sea, de eso se trata la programación funcional, en la cual nosotros estamos separando las responsabilidades de nuestro programa y por lo tanto estamos permitiendo que incluso varias personas puedan trabajar en nuestro programa, si fuese el caso, ¿vale? Porque es más fácil de leer nuestro código, ¿vale? Imaginamos que nosotros vamos a imprimir unos datos muchas veces en nuestro programa, por el motivo que sea, y que cada vez que vayamos a hacerlo, tenemos que volver a poner los bucles o los console write lines, o etcétera. O sea, eso se vuelve un poco pesado, ¿vale? Muy rápido. Entonces, vamos a pasar aquí y vamos a ver cómo podemos definir estas funciones, ¿vale? En realidad, la idea es sencilla, ¿vale? Y la implementación también, porque, bueno, pues básicamente se trata de seguir una sintaxis, ¿vale? Y trabajar así. Por ejemplo, vamos a ver una función muy sencilla que podemos definir. Vamos a quitar esto incluso. Vale, vamos a hacer esto. Por ejemplo, nosotros aquí estamos, vamos a ponerle calcular cuadrado, ¿vale? Va a recibir un entero y nos va a devolver el entero al cuadrado, o sea, n por n, ¿vale? O sea, que si aquí le pasamos un 2, por ejemplo, pues nos devolvería 2 por 2 por sí mismo, que es un 4, ¿vale? Entonces esto es la estructura de una función, ¿vale? Aquí me está diciendo que, es más, podemos quitar esto por el momento. ¿Vale? Debemos decir el tipo de parámetro que esperamos que nos devuelva, ¿vale? O sea, esto va a ser un int, un entero, por eso aquí podemos int. Luego el nombre de la función, ¿vale? Nos referimos a la función con un nombre, por eso es fácil de utilizar. Toda esta porción de código puede ser mucho código, ¿vale? Pero el caso es que nosotros nos referimos a esta función con un nombre, ¿vale? Esta función la podemos haber hecho nosotros, alguien más, etcétera. Y luego en nuestro programa lo que hacemos es que vamos a calcular cuadrado y vamos a poner un 2, ¿vale? Y ya está. Entonces aquí no se escribiría nada porque no hemos puesto ningún código que nos escriba nada, ¿vale? Entonces nosotros aquí, por ejemplo, podemos hacer console write line n por n, ¿vale? Nos acordamos de los operadores. Y entonces esta función ahora hace dos cosas, nos devuelve el valor como antes y también nos escribe el valor, ¿vale? Entonces, y nosotros la estamos llamando desde aquí solamente. ¿Vale? Entonces vamos a hacer esto. Y deberíamos recibir un 4, efectivamente. Bueno, estoy todavía en la carpeta anterior. Vamos a entrar a funciones. Y vamos a hacer aquí .run.
¿vale? Y recibimos un 4, ¿vale? Que este sí es el de esta función. Y ya estaría. Entonces, así podemos nosotros crear las funciones que queramos. ¿Cuántas podemos tener? Pues todas las que necesitemos realmente. Según la lógica de nuestro programa, puede ser necesario que vayamos haciendo funciones para todo tipo de operaciones repetitivas, ¿vale? Que necesitamos. Vamos a poner esta función aquí de ejemplo. Y siempre que estemos siguiendo un orden, pues podemos tener todas las que queramos, básicamente. Vamos a ver un poquito la declaración, los tipos de funciones que hay y cómo podemos pasar los parámetros, ¿vale? Que sería lo siguiente para seguir viendo ejemplos de, pues, de funciones que nos pueden interesar para conocer el tipo de los usos también que tienen estas funciones, ¿no? Vale. Entonces, nosotros podemos, por ejemplo, por cierto, asignar un entero resultado a este retorno de la función, ¿vale? A return que nos hace aquí. Como esto nos da un 4, pues ahora la variable resultado tiene un valor 4, ¿vale? Y si yo escribo esa variable, pues me va a salir un 4, efectivamente. ¿Vale? O sea, pero fijaros que yo aquí ya puedo hacer uso de esta variable como quiera. Puedo hacer 4 más 1, 5 o lo que yo quiera. ¿Vale? Y si efectivamente hago un console.writeLine, pues me va a salir otro 4. ¿Vale? Bien. Entonces yo puedo usar en mi programa de forma pertinente pues, ese valor que he calculado con una función, obviamente. ¿Vale? Después, ¿qué más podemos hacer? Pues podemos, por ejemplo, crear diversas condiciones. ¿Vale? Vamos a hacer otra función. Vamos a hacerla de tipo void. ¿Vale? Void, que se traduciría como vacío. Escribir condición o vaciar. ¿Vale? Vamos a hacer esto. Vamos a pasar un entero A. ¿Vale? Y vamos a hacer aquí console, es más, vamos a poner un bucle, venga, if. Vale. Vamos a, bueno, vamos a poner aquí calcular aprobado, ¿vale? Por ejemplo. Y vamos a hacer aquí una comparación de A si es menor que 5. ¿Vale? Vamos a poner as suspendido. Carita triste. Else, o sea que si es mayor o igual que 5, ¿vale? Pues fijaros que también me sugiere un else if si yo quiero otra condición. Vamos a poner otra condición, venga, vamos a ponerle que esto sea igual a 5, ¿vale? Y aquí tenemos que poner algo, voy a dejarlo vacío, pero bueno, hay que poner las llaves, por lo menos. Aprobado, raspado, ¿no? Como se suele decir. Y else, ahora sí, que sería el caso del que es mayor, aquí hay que poner doble igual, ¿vale? Porque es el operador, no es la asignación. Else, ¿vale? Podríamos seguir así todo el día, poniendo condiciones para todas las notas y mensajes personalizados, pero vamos a poner as aprobado. Bien. Entonces, ahora, ¿cómo implementamos esto? Pues fijaros que ahora nuestro código es mucho más fácil de mantener, porque yo solamente tengo que comentar esta parte para no recibir los outputs de las funciones. O sea, si no las estoy llamando, no me van a escribir nada en pantalla, ¿vale? Están definidas ahí abajo, pero esas definiciones no molestan, están por ahí. ¿Vale? También se pueden poner en otros archivos y llamar a las funciones de otros archivos, eso lo iremos viendo. Entonces, ¿qué? Pues ahora, como yo he puesto la nueva función, ¿cómo era? Calcular aprobado. Vale, eso. Vamos a poner aquí esto, vamos a pasarle un 1. Vamos a pasarle un 5, ¿vale? Que es el otro caso, y vamos a pasarle, fijaros que cada vez que yo llamo a la función, ¿vale? Para que haga una operación, aquí me comí el punto y coma, vamos a ponerle un 9 aquí. Pues esto es una llamada a la función, esto es otra llamada, esto es otra llamada, o sea, un cálculo que hago, otro y otro con distintos números, o sea que esto es muchísimo más cómodo que tener que hacer esto cada vez que yo voy a hacer una cuenta, ¿no?
¿vale? Y bien, en primer caso suspendemos, luego aprobado, raspado y luego hemos aprobado. Bien. Entonces, pues eso, ¿vale? Y esta es una función de tipo void, que no lo dije antes, no lo terminé de decir, que no retorna nada, es decir, no retorna un valor, ¿vale? De ningún tipo, ninguna variable, simplemente hace una operación y ya está. O sea, la operación que haga pues debe producir un resultado o no. ¿Vale? Yo si quiero decir, por ejemplo, var string, dame el string que me va a salir error, ¿vale? Porque realmente es un string lo que escribe, pero no me lo está retornando. Entonces, como no me lo está retornando, yo no puedo recibirlo aquí, ¿vale? O sea, hay como dos partes del programa ahora, que es el main, ¿vale? El main que acabaría aquí. Voy a hacer eso. Hasta ahí, ¿vale? Que sería como la parte principal del programa, ¿vale? Y a partir de aquí empiezan las definiciones de las funciones que, como veis, están ahí abajo, ¿vale? Y se pueden extender todo lo que yo quiera. O sea, aquí puedo estar escribiendo funciones todo el día, que las use o no, pues, ¿vale? Es otra cosa, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo así, ¿vale? O sea, para que veáis. O sea, pero yo aquí podría seguir, ¿eh? No tengo límite. Entonces, y bueno, y con Time puedo seguir, obviamente. Puedo hacer operaciones, bucles, todo lo que quiera aquí en la parte del main, ¿vale? Que es invisible porque no hay realmente un divisor ahora en estas versiones de Net y de C#. Pero, básicamente, pues la jerarquía es así. O sea, yo tengo que definir algo a lo que puedo llamar desde aquí arriba, ¿vale? Si no está definido, me va a dar error. O sea, si el programa no sabe a qué me refiero yo con calcular aprobado, pues me va a decir, oye, que no está definido eso. ¿Vale? Ahora me sale error todo esto porque me dice, vamos a ver el error, ¿vale? Dice, el nombre calculado aprobado no existe en el contexto actual. Eso quiere decir que en este contexto del main, ¿vale? No sabe el programa qué es calculado aprobado, ¿vale? Por eso me sale error. Entonces, fijaros que lo descomento y ahora se quita ese error, ¿vale? Esto es importante porque yo, además, ahora que estamos hablando de funciones, tenemos que hablar de un concepto que se llama el scope, ¿vale? Que es el scope o el alcance, algo así, ¿vale? Pero bueno, scope, contexto, ¿vale? No significan lo mismo, pero bueno, vamos a... Scope se traduciría como alcance, pero bueno, hacen alusión a dónde una variable o un dato está disponible, ¿vale? Y esto se volverá más relevante con clases que vienen a continuación en los siguientes vídeos. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a ver solamente un caso sencillo. Por ejemplo, yo hago int, bueno, si le pongo nombre mejor, ¿verdad? Int i igual a 0. Bien. Yo aquí, ¿vale? En esta función, puedo también hacer int i igual a 1, por ejemplo. Fijaros que el valor es distinto, ¿vale? Y voy a hacer un console_writeLine de la i, ¿vale? Voy a escribir i desde función, ¿vale? Desde fun. Espacio, y ahí se escribe la i. Bien. Y voy a hacer otra cosa. Fijaros que esta vale 1. Y lo voy a escribir desde aquí. Y desde main. ¿Vale? Esta zona, digamos, principal de program CS, pues se suele denominar main. En las versiones anteriores de Net y C# aparecía explícitamente como un main, ¿vale? Como una función, además, con un método de program CS que pues se llama main, ¿vale? Ahora no es necesario porque implícitamente se entiende, pero aún así, pues si hablamos de main sería esta primera parte donde estamos haciendo operaciones, definiendo cosas también, y hay una segunda parte entre comillas donde se reserva, pues digamos, para definición de métodos, funciones. Bien, pues u objetos que pueden estar definidos por ahí también, que eso lo veremos más adelante. Entonces, vamos a ver que de pronto yo puedo tener algo que antes no había pasado. Yo puedo tener la variable int i definida 2 veces en mi código, ¿vale? Pero no están en el mismo scope, ¿vale? No están en el mismo scope porque
se crea un scope con cada función, o sea, cada función puede tener su espacio de variables, etcétera. Y el main tiene un scope. Entonces yo puedo perfectamente hacer esto, como veis, definir calcular cuadrado, dentro de calcular cuadrado definir la misma variable, ¿vale? Usando el mismo nombre. Vamos a pasarle aquí un 3 para que se utilice. ¿Vale? Y con eso pues me va a escribir esto, ¿vale? Porque se ejecuta toda esta porción de código, entonces también me va a escribir esto, aunque no tenga nada que ver con la operación de elevar al cuadrado, pero es solo para el ejemplo. Otra vez le he dado otro botón. Vale, entonces vamos aquí y damos a .NET Run y vamos a ver que efectivamente desde el main, ¿vale? Desde el main esto me está dando un 0 y desde el... calcular cuadrado quería hacer aquí, vale. O sea, no ha llamado a la función correcta. Bien. Por eso no me haya salido esto. Vale, entonces tenemos que desde el main vamos a tener 0 como el valor de la i, ¿vale? Y desde el... Bueno, aquí me devuelve el cuadrado, claro. Pero bueno, esto lo podría quitar, ¿vale? Brevemente para este ejemplo. Desde aquí me devuelve un 1, ¿vale? Pero fijemos, sí, voy a quitar esto. Fijémonos que esto puede ser incluso un poco más confuso, ¿vale? Porque yo ahora podría decirle int i, ¿vale? Aquí ya no podría declarar esta variable porque ahora la variable la estoy recibiendo yo desde el main, ¿vale? Venga, voy a autoincrementar la i una vez, ¿vale? Ahora me va a salir error aquí porque no le estoy diciendo quién es i, ¿vale? Fijaros que además este nombre y este nombre no tendrían por qué coincidir. Lo estoy haciendo coincidir aquí para que el ejemplo sea un poco más entendible, pero podría ser, en la función podría ser aquí perfectamente el entero a y el entero a, ¿vale? Pero bueno, voy a dejarlo como i para que no sea todavía más confuso. Pues ahora lo que estoy haciendo es que calcular cuadrado, esto ya no tiene nada que ver con calcular un cuadrado, pero estoy pasando una variable más, ¿vale? Que es esta, definida desde el main, que tiene valor 0 cuando llega a esta función. Aquí le estoy incrementando 1, ¿vale? Y después de usar la función y hacer ese incremento, vamos a volver a ver cuál es el valor de la variable, ¿vale? Y esto, vamos a buscar el sentido de esto. Entonces aquí, fijaros que i desde main es 0 y desde la función es 1 y la i desde main sigue siendo 0, ¿vale? A pesar de que aquí yo lo que he hecho es una operación, ¿vale? Donde estoy incrementando la i en una unidad. Vamos a hacerlo otra vez. ¿Vale? Así. Y ahora vamos a cambiar a return brevemente. Esto ya os digo, ya no tiene nada que ver con un cuadrado, pero vamos a retornar la i. ¿Vale? Esto también lo podemos hacer. O sea, en vez de retornar el cuadrado, ya no tiene que ver lo de la función de elevar al cuadrado, podemos retornar la i que hemos recibido antes. Y ahora la i, ¿vale? Como no le hemos asignado este valor, vamos a asignárselo. Sigue siendo 0. ¿Vale? Vamos a asignarle ahora el valor del 1. ¿Vale? Y bueno, la i que, a pesar de que nosotros aquí conseguimos que la i tenga, ¿vale? Tenga el valor 1 realmente, eso solamente está pasando en el scope de la función, como vemos. ¿Vale? Vamos a retornar y lo he hecho bien, sí. ¿Vale? Es la misma variable, ¿eh? O sea, aquí esta variable está siendo la misma que esta, está siendo asignada a un 1 y aquí estamos pidiendo que nos la devuelva para que esté disponible para utilizarla en el scope de el main. ¿Vale? Y estamos viendo de que nos la devuelve, pero no estamos recibiendo el nuevo valor, ¿vale? O sea, esto hay que tener mucho cuidado con este asunto del scope, porque como veis, puede tener comportamientos inesperados o desconocidos, ¿vale? Por cómo funciona el scope de las funciones.
¿vale? Efectivamente, vuelve a pasar lo mismo. Entonces, a pesar de que nosotros modificamos aquí el valor de la i, ¿vale? No es modificado aquí en el main, ¿vale? ¿Ese comportamiento puede ser deseado? Bueno, sí, podría ser deseado, ¿vale? Porque realmente podríamos querer mantener esta variable sin modificar, que la función haga una operación, nos revuelva algo, pero que ese algo no sea esta variable modificada. Vale, ahora vamos a cambiarlo por a. Vamos a hacer a. Aquí vamos a escribir la a y vamos a... Venga. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ver cómo podemos nosotros... pero lo estoy pasando i, ¿eh? He modificado mi función, ¿vale? Pero aquí la he llamado ahora de otra forma. ¿Vale? Espero que eso no lo haga demasiado confuso. Y lo que vamos a hacer es que vamos a, como esto devuelve un entero, vamos a hacer int a, ¿vale? Que fijaros que en principio yo podría hacer esto. Calcular, lo tengo aquí, vamos a usar este. ¿Vale? Porque no son... o sea, aquí la estoy creando y le estoy asignando este valor que me lo va a devolver la función. ¿Vale? Básicamente. Y me va a hacer esa operación de sumarle 1. Vale, y ahora sí debería yo estar recibiendo... Ah, es que no le he hecho un console write. Así y así. ¿Vale? Y ahora yo debería estar recibiendo un 1 por aquí. ¿Vale? Efectivamente. Ahora sí recibo un 1, porque estoy guardando el valor que me da la función y lo estoy escribiendo desde el main como un 1. ¿Vale? O sea que, ojo, con estas operaciones de... bueno, voy a casi que cambiar esto. Vamos a hacerlo entendiendo scope. ¿Vale? Vamos a llamarlo así, porque si no, ya no tiene nada que ver con elevar al cuadrado, ¿verdad? Venga, entonces esto lo voy a dejar así. Y es súper importante tener esto más o menos un entendimiento funcional de estos conceptos, porque si no, lo que hagamos con funciones o con métodos, pues no va a funcionar, la redundancia, ¿vale? Porque el concepto del scope, que puede ser un poco el alcance del valor de las variables y de cómo se interactúa con esto, nos da distintos resultados, como estamos viendo, ¿no? ¿Vale? Entonces hemos visto cómo hacer distintos tipos. Podemos hacer funciones que den longs, flows, doubles, strings, etc. Cómo pasarles parámetros. Los parámetros son estos int n, int a, valores que le pasamos a la función, ¿vale? Y que nos devuelve. Y bueno, para terminar este apartado de funciones, habría más cosas que decir, pero es relativamente breve. Pues vamos a ver un poquito las funciones anónimas, que es otro tipo de funciones que podemos tener, ¿vale? Cuyo uso debe ser un poco particular, ¿vale? Me refiero que a veces nosotros podemos, vamos a comentar esto para que no se nos junte, ¿vale? Luego los comento, lo dejo así. Vale, sí, es que el problema va a ser... el problema va a ser que ahora me da error, entonces vamos a... Venga, vamos a comentar esto y vamos a comentar... A ver, ahora sí. Vamos a quitar esto también y vamos a quitar esto también para que no se crean cosas, básicamente, ¿vale? Venga, vamos a ver aquí lo de funciones. La definición la podemos dejar perfectamente porque no hacen nada si no llamamos a las funciones. Venga. Entonces, ¿qué son estas cosas de las funciones anónimas? Pues básicamente de lo que... Vamos a pasar aquí. De lo que se trata es de que solamente estaba comentando esto de aquí para que no nos hagan salidas. ¿Vale? Y esto casi que también lo voy a comentar. Vale. Ahora ya nos salen estos mensajes de antes y el asunto sería básicamente que
Las funciones anónimas, ¿vale? Son, como indica su nombre, aquellas que pues, no tienen un nombre, ¿vale? Y se llaman también expresiones lambda. Tienen este tipo de sintaxis, ¿vale? En la cual ponemos unos parámetros de entrada y ponemos una expresión que se va a calcular después, ¿vale? Entonces, básicamente, es una sintaxis pensada para que nosotros podamos crear funciones de una línea o de poco contenido, ¿vale? Vamos a verlo con un array. Tenemos aquí unos números y vamos a querer, por ejemplo, poner en una variable los números al cuadrado, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar los números, ¿vale? Y aquí es donde está la función anónima, ¿vale? La lambda. Lo vamos a seleccionar como X y lo vamos a elevar al cuadrado, ¿vale? Eso sería lo que estamos haciendo. Y luego si nos ponemos a escribir el resultado, ¿vale? El resultado sería en un string a juntar, ¿vale? Todos los square numbers, ¿vale? Que fijaros que va a quedar aquí una lista de square numbers, pero bueno, eso ya lo veremos en su momento. Y simplemente para ver cómo queda esto, ¿no? Y deberían salir los números al cuadrado, ¿vale? O sea que 4, 9, 16 y 25 respectivamente. Y todo gracias a esta función, ¿vale? Entonces yo si los quisiera elevar al cubo, por ejemplo, solamente tendría que cambiar esto, ¿vale? Ya no serían square numbers, pero bueno, da igual eso. Por no cambiar el resto de cosas. ¿Vale? Y ahora los tengo al cubo, ¿veis? Y así podría seguir. Entonces aquí puedo yo fácilmente cambiar la operación dentro de esta función, ¿vale? Minimalista, donde no le estoy asignando un nombre porque pues, no es relevante, entonces uso la sintaxis lambda, ¿vale? Se suele llamar así también, que implica esto. De los parámetros que recibes, aquí la lista de parámetros, hace esta operación, ¿vale? O escribe lo que yo te digo. Aquí puedo hacer un console writeLine y que directamente me escriba los valores también, console writeLine, ¿vale? Y que me escriba los valores, por ejemplo, así, ¿vale? Entonces, y lo que haríamos es pues que directamente nos los presente en pantalla, ¿vale? Por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas. Venga, vamos a dejarlo así y vamos a tomar esto de ejemplo. Vale, las funciones anónimas, o sea, básicamente con saber que existen y que están por ahí es suficiente porque saldrán en alguna ocasión. No es que las vayamos a utilizar siempre tampoco, ¿vale? No quiere decir que todo lo tengamos que hacer con lambdas, ni mucho menos, ¿vale? Pero están ahí y son útiles porque ocupan menos espacio que las funciones que hemos visto, que tienen un nombre, que tienen una definición, que tienen un tipo, etcétera. Estas son una versión más corta de todo eso, donde podemos obtener resultado de operaciones muy sencillas, ¿vale? Como esto, o sea, básicamente su uso es que cuando tenemos que hacer operaciones simples o queremos definir en menor cantidad de espacio nuestras funciones, pues lo podamos hacer con esta notación que es cómoda, ¿vale? Una vez que se entiende, claro. Y a partir de ahí, pues ya le daríamos el uso de que necesite, ¿vale? O sea, quiero decir que cuando sea pertinente, pues lo haremos. Pero bueno, si fuese una función que vayamos a utilizar mucho, pues entonces sí, ¿vale? Puede ser interesante ponerle un nombre, ¿vale? O sea, función con nombre y definición, si la vamos a usar repetidamente en nuestro programa, pues obviamente si vamos a usar calcular al cuadrado o como la queramos llamar muchas veces, pues sí, función anónima o lambda cuando vayamos a hacer una operación con uso puntual, o aunque sea recurrente, pues digamos que no va a estar llamando a esa función repetidas veces, ¿no? Vale, sería un poco la idea. Y bueno, pues en la siguiente parte tenemos los métodos que básicamente están muy relacionados con esto que hemos visto de las funciones, porque realmente los métodos son funciones, ¿vale? Que están dentro de los objetos.
Y como hemos dicho que desde el principio que C# está orientado a objetos, pues realmente hemos estado trabajando con objetos todo el tiempo, ¿vale? No siempre lo hemos mencionado, pero ahora que vamos a próximamente ver clases y objetos, pues empezamos con una parte de ellos bastante importante que son los métodos, ¿vale? Entonces, primero vamos a hablar brevemente de qué son los métodos y qué particularidad tienen, ¿vale? O sea, realmente hemos estado usando métodos casi en todos los vídeos, ¿vale? Simplemente que, bueno, pues a veces no nos hemos referido a ellos como tal, ¿vale? O sea, yo dentro de un objeto, ¿vale? Que, bueno, aún no nos hemos presentado tal cual, pero vamos a hacer un inciso. Bueno, voy a abrir otro proyecto casi. Un segundo. Vamos a volver aquí. Voy a abrir otro proyecto mientras. Para los métodos y vamos a ver algunos ejemplos. Realmente, pues, como podemos intuir, en algunas cosas son similares a las funciones que acabamos de ver, ¿vale? Porque al fin y al cabo realizan acciones, ¿vale? O sea, la idea es que realizan acciones dentro de los objetos en los que están definidos, ¿vale? Quiero decir que si estamos pensando en objetos como la abstracción de cosas en la vida real que existen, pues los métodos son las acciones que realizan esos objetos, ¿vale? Entonces vamos a verlo con un ejemplo simple. Por ejemplo, yo sí, vale, ya estamos aquí en el visual. Yo si quiero, por ejemplo, definir una moto, ¿vale? Vamos a pensar en una moto o en un coche, sería un poco lo mismo. Yo puedo hacer una clase, ya veremos lo que es, ¿vale? Y dentro de esta cosa, ¿vale? Que estoy llamando moto, yo puedo decirle, pues, quiero que la moto pueda, por ejemplo, hacer una acción que lo único que haga es, por ejemplo, arrancar. Vale, vamos a arrancar la moto. Vale, ¿por qué ha pasado esto? No lo sé. Bueno, hay que escribirlo así, nombre de la función. Si no le pasamos parámetros, bueno, de método, mejor dicho, si no le pasamos parámetros, lo dejamos en blanco, pero ponemos los paréntesis. Y entre llaves, pues la definición, ¿vale? De lo que hace esto, ¿vale? O sea, o esto se podría dejar en blanco si todavía no tenemos una definición, pero bueno, vamos a poner arranca, ¿vale? Y ya está, esto es un método. Entonces, ahora dentro de lo que es las motos, yo puedo hacer arrancar, ¿vale? Entonces, obviamente tendría que crear moto para poder arrancarla, ¿vale? Por ejemplo, moto, ¿vale? Una cosa así. Yo puedo, esto ya lo veremos en clases de objetos un poquito más adelante, pero vamos adelantando cosas. Y ya hemos visto en algún caso alguna creación de un objeto, ¿vale? De tipo moto en este caso, ¿vale? O sea, este objeto pertenece a esta clase que es el grupo de motos, ¿vale? Y es una moto. Vamos a ponerle motos, ¿vale? Para que tenga más sentido tal vez lo de la clase, porque la clase es lo que engloba a la moto, ¿vale? O sea, esta es mi moto y esta es la clase que engloba a las cosas que son motos, ¿vale? Por así, el grupo, por así decirlo, ¿no? El conjunto. Bien, entonces con la palabra reservada new creamos un objeto que pertenece a esa clase, ¿vale? Y ahora, ¿qué podemos hacer con este objeto? Pues podemos arrancarlo, por ejemplo. ¿Vale? Si nos dejase, porque aquí lo que no hemos puesto es que esto sea public, por ejemplo, y por eso no me dejaba, ¿vale? O sea, esto lo veremos también en, bueno, ahora sí que es pertinente ya porque estamos hablando de métodos, ¿vale? Esto es un modificador de acceso que lo que quiere decir es que podemos nosotros restringir quién puede ver los métodos o usar los métodos de nuestra clase, mejor dicho, ¿vale? ¿Quién puede usarlos? Private, por ejemplo, si yo lo pongo private, aquí no se puede utilizar, ¿vale? Porque, fijaros, acordaos de que esto es el main y esto es una definición de una clase en este caso, ¿vale? O sea, aquí abajo podemos poner muchas definiciones,
de funciones, de clases, de objetos, etcétera, todo lo que necesitemos, métodos, ¿vale? Y si yo no le permito acceso, ¿vale? Pues como veis no se puede arrancar la moto, ¿vale? Pues aquí me dice que se espera un punto y coma en algún sitio, creo que me ha comido aquí, ¿vale? Aquí yo puedo poner private también y decir que mi clase es privada, entonces arriba no la puedo acceder, veis que me sale error ahora. Aquí puedo poner public, ¿vale? Que es el que sí permite acceso y no habría ningún problema. Y por defecto se está haciendo public, porque si por defecto no estoy yo restringiendo el acceso, pues sin problemas, ¿vale? Entonces yo ahora si ejecuto esto, lo que va a hacer es pues el console write line del método arrancar, ¿vale? Que si me voy a la carpeta correcta mejor. Acordaos de que hay que pasarlo así cuando tiene un espacio la carpeta. Y $run. Vale, arranca y efectivamente arranca la moto, ¿vale? Bueno, pues eso es lo que es un método, ¿vale? Y tiene un poco más de sentido cuando se define dentro de lo que son clases, ¿vale? En ese contexto siempre estamos en una clase realmente, aunque ahora como que no se nota mucho por la sintaxis de C#. ¿Vale? Pero bueno, cuando definamos unas en particular personalizadas, pues ahí siempre se va a notar que estamos en una clase. ¿Vale? Y quiero decir que podemos nosotros definir métodos directamente donde estamos, o sea, de la misma forma que hemos definido funciones. Es lo mismo. Básicamente los conceptos son muy parecidos. ¿Vale? O sea, definimos una porción de código que tiene un nombre y que tiene unos parámetros que le pueden llegar, que hace una acción, ¿vale? Hace una operación, una acción, y nos devuelve algo o no, ¿vale? Yo al definirlo void no me está devolviendo nada. Entonces, ¿qué es lo que más cosas que podemos hacer? Nosotros podemos, por ejemplo, hacer que los métodos sean de estáticos, con la palabra clave static, ¿vale? O podemos hacerlos de extensión, es decir, expandiendo funcionalidades anteriores, ¿vale? Eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, yo, por ejemplo, aquí puedo decirle static, ¿vale? Y fijaros que, bueno, me sale aquí un error ahora. No se puede tener acceso a arrancar con una referencia a instancia. ¿Vale? O sea, quiere decir que yo no puedo hacer esto porque lo he puesto como estático. Ahora es un método que se puede usar cuando no está definido un objeto. ¿Vale? Es un método de clase, ¿vale? Y es como si fuese una especie de constante, ¿vale? Entre comillas, esto que acabo de decir, porque no es exactamente lo mismo cuando hablamos ya de clases y métodos, ¿vale? Pero delante de un atributo, ¿vale? Static, indica que es una variable de clase, pero delante de un método indica que es un método de clase, es decir, que se podría usar sin necesidad de declarar ningún objeto de la clase. Por ejemplo, si queremos que se pueda usar ese arrancar, ¿vale? Sin necesidad de crear un objeto, lo podríamos hacer, ¿vale? Quiero decir, vamos a verlo. Nosotros aquí hemos creado un objeto, ¿vale? Pero en otros podemos hacer arrancar, ¿vale? Sin necesidad de tener un objeto, lo único que necesitaríamos es el permiso adecuado. Vamos a poner, por ejemplo, aquí public, ¿vale? Y en principio, como hemos visto, las motos ahora no tienen, aquí no sale en la lista de métodos, no sale arrancar, ¿vale? Pero nosotros podemos arrancar desde aquí con motos, ¿vale? O sea, fijaros que podemos hacer esto, ¿vale? Desde la clase, o sea, esto es la clase y lo que sale en verde es la clase, ¿vale? O sea, el grupo que agrupa las motos, valga la redundancia. ¿Vale? Y no he creado ningún objeto, o sea, bueno, vamos a borrar esto incluso porque no estoy usando el objeto, ¿vale? No he creado ningún objeto ahora y estoy usando el método de la clase, ¿vale?
¿Por qué? Porque la he puesto como static, o sea que está disponible como método de clase. Si yo la quito esto, ahora no puedo hacer eso, necesito crear un objeto y a ese objeto aplicarle el método correspondiente, ¿vale? O sea, esa es la diferencia entre static, tenerlo y no tenerlo. Entonces, claro, dependiendo de lo que nosotros vayamos a hacer, arranca motos, vamos a ponerle, ¿vale? Puede tener sentido tener una cosa u otra. Y vamos a devolverle la capacidad de arrancar a nuestra moto. Que si no... Vale, fijaros que no puedo usar el mismo nombre. Arrancar moto, vamos a ponerle, ¿vale? Pero sí puedo hacer otro método que sea 3/4 de lo mismo, ¿no? Y que nos haga console writeLine. Arranco esta moto, ¿vale? Vamos a poner esa diferencia. Y ahora si yo tengo moto, vamos a hacer arrancar moto, ¿vale? Y vamos a ver que ahora ya no tenemos ningún error. Y efectivamente arrancamos motos, la clase, y arrancamos esta moto en particular, o sea, esta, ¿vale? Con el otro método. O sea, uno es el método de clase y el otro es método de los objetos, ¿vale? O sea, este tiene static y este no tiene static. Bien. Bueno, esto ya os digo, con calma, puede ser un poquito confuso al principio, un poquito raro incluso, ¿vale? Pero tiene perfecto sentido y se utiliza, es la base de cómo podemos utilizar, pues eso. Vamos a poner aquí un ejemplo. Y lo vamos a poner así, ¿vale? Esto obviamente para la parte de static. Vamos a quitar lo demás. Tiene todo el sentido del mundo esto, aunque sea un poquito raro al principio. Cuando estamos utilizando clase de objetos, que bueno, pues estaremos con ello próximamente, ¿vale? Y ¿qué más? Pues habíamos visto también que tenemos, por ejemplo, métodos de extensión, ¿vale? Donde, como indica el nombre, pues vamos a expandir alguna funcionalidad de lo que hayamos definido previamente, ¿vale? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos tener una clase en la cual tengamos algunos métodos ya definidos, etcétera, algunas propiedades, etcétera, ¿vale? Y lo que podemos hacer es que, por ejemplo, podemos, a ver, vamos a volver aquí, ¿vale? Podemos crear, por ejemplo, otro archivo, ¿vale? Vamos a hacer aquí extensión. El nombre da igual, ¿eh? Simplemente que seamos consistentes. Extensión motos. ¿Vale? Y bueno, esto lo podríamos borrar, la verdad. Y aquí vamos, podemos definir lo que queramos, ¿vale? Pero podemos ver, por ejemplo, que nosotros, como hemos definido antes una clase motos, ¿vale? Podemos, no quiero meterme en conceptos de herencia todavía o algo de eso, pero podríamos usar esa misma, implementar esa misma clase y además añadirle cosas, ¿vale? Vamos a hacer, pero vamos a hacerlo más sencillo. Vamos a hacer, por ejemplo, static, así no, static void, vamos a seguir con el mismo tipo de métodos, ¿vale? Vamos a hacer aquí acelerar, ¿vale? Ya que estamos con motos, ¿vale? Y vamos a ponerlo public para que sea accesible desde el resto de nuestro código. Y vamos a hacer aquí console writeLine, muy simple, y vamos a hacer, venga, brum brum, por ejemplo, un sonido así hacen las motos, ¿no? ¿Y qué pasa si lo queremos usar desde aquí? Pues fijaros que tenemos una clase que se llama extensión motos, ¿vale? Que tiene un método de clase, o sea que desde aquí en principio se nos ocurriría, ¿vale? Pues si yo quiero hacer esto, ¿no? Debería funcionar. Y vemos que tenemos algún problema porque dice que no existe en el contexto actual, ¿vale? Pues ahí es donde vuelve a
entrar en acción los usings. Sí. ¿Vale? Porque ahora con esto nosotros podemos decirle dónde está esta clase en particular. ¿Vale? Ahora mismo no la estoy reconociendo. Vamos a ver. Introducir la variable local. No. A ver, ¿qué anda pasando por ahí? En principio con eso debería ser suficiente para poder entrar ahí. A ver, creo que aquí es posible que le haya puesto, sí, está como internal, no debería. Vale, estar como internal. Y básicamente se trata de importar la clase que acabo de crear y a partir de ahí ya estaría disponible. Uy, no quería hacer eso. ¿Vale? Y podremos hacer, por ejemplo, extensión motos, punto, a ver cómo lo había llamado, acelerar. Algo así. ¿Vale? Esto, claro, esto estaba mal escrito, la verdad. Extensión motos. Vale, así. Sí, me faltaba una parte de esto, que es decirle exactamente dónde está el archivo, que es métodos 1, así. Vale, entonces, usando esto, ya sí podríamos acceder a ese, vamos a dejarlo anotado así, a ese archivo. Vale, voy a quitar este using, no está haciendo nada por nosotros. Entonces, hay que darle la ruta, es lo único, ¿vale? O sea, esto lo podemos mejorar cuando veamos los imports y un poco más global uses. Pero bueno, el caso que yo puedo hacer clases en otro sitio, puedo hacer aquí mis métodos para extender la funcionalidad de las motos, etcétera, lo que quiera. O sea, aquí no estoy usando la misma clase, lo único, pero bueno, quiero decir, ya veremos que sí se puede hacer con la misma clase también, ¿vale? Pero porque no lo quiero complicar un poquito por el momento, pero sí se podría hacer con la misma clase y extenderla, ¿vale? Y bueno, en todo caso, aquí he hecho un método más y estoy entonces aumentando la funcionalidad eh, de mis motos, ¿vale? Porque ahora podemos acelerar también, ¿vale? Entonces, sí, esto tiene bastante utilidad porque podemos nosotros ir definiendo clases en distintos archivos para ordenar nuestro programa mejor y que podamos, pues, no tenerlo todo en el programa CS, que hasta el momento ha sido un poco lo que hemos hecho, ¿vale? Tenerlo todo en el programa CS. Bien, pues eso, entonces, por ejemplo, vamos a tomar esto de referencia para las extensiones. Vale, voy a duplicar este, por ejemplo, y ponemos esto ahí, ¿vale? Y métodos de extensión. ¿Vale? Y así podemos nosotros ir ampliando la funcionalidad de nuestras clases y tal, porque también lo que sucede es que si vamos desarrollando nuestro programa y añadiendo más funcionalidades, pues es perfectamente normal que a principio, la primera vez que lo definamos, pues no se nos ocurran todas las funcionalidades que va a tener nuestro programa, ¿no? Entonces tiene todo el sentido del mundo ir expandiendo poquito a poquito, ¿vale? A medida que trabajamos. Bien. Pues vamos a ver un poco cómo se usan los métodos, cómo se usan los retornos y me interesa también ver un poquito la sobrecarga, ¿vale? Que es un concepto bastante recurrente en el cual ya hemos visto un poco cómo funciona, ¿no? En algún ejemplo. Bien, volvemos aquí. Obviamente nosotros vamos a salirnos de aquí. Volvemos a program. ¿Vale? Lo que podemos hacer nosotros es, por ejemplo, public int, ¿vale? Gasolina, cantidad gasolina, vamos a ponerlo así. Vamos a suponer que esto nos... vale, me sale un error porque ya me está diciendo que no estoy retornando algo. Vamos a hacer un return.
¿vale? Porque una vez que no estamos haciendo void, siempre nos va a exigir un return, ¿vale? Hasta ahora solo habíamos visto voids. Bueno, y en el caso del elevar al cuadrado sí vimos un return. ¿Vale? Esto es idéntico a las funciones. Entonces aquí vamos a poner gasolina, ¿vale? Y vamos a poner int gasolina es igual a, supongamos que hacemos una especie de cálculo de cantidad, ¿vale? Vamos a poner aquí 20. Vale, esto realmente da igual, es solo un ejemplo. No tiene por qué tener mucho sentido, pero vamos a suponer que aquí se ejecutó código para llegar a la conclusión de que nuestra moto ficticia, pues tenemos... Vale, ¿por qué no se está comentando? Vale, ahora. Tenemos 20 litros de gasolina, ¿vale? Tal cual. Entonces, hacemos un return y ahora, desde aquí, desde el main, ¿vale? Lo que podemos hacer... Vamos a poner aquí extensión. Y vamos a poner aquí retornos de métodos. Ordenar. Es que el código se queda mucho más limpio porque ahora que estamos usando funciones y métodos y clases incluso, apenas tenemos código en la parte que sería el main, que es solo esta parte superior. ¿Vale? Y estamos haciendo muchas cosas realmente. Cosa que antes teníamos que tener todos los console write lines en medio y tal, ¿no? Y los cálculos. Bien, entonces vamos a hacer aquí, por ejemplo, habíamos creado una moto, creo. Entonces vamos a, no, toString no, vamos a sacarle la cantidad de gasolina, ¿vale? Y fijaros que esto lo podemos hacer perfectamente, pero vamos a tener el valor, pero no vamos a hacer nada con ello, ¿vale? Entonces vamos a hacer int gasolina, ¿vale? Es igual a este valor, y ahora sí lo que podemos hacer es seguir con nuestro programa como queramos, ¿vale? Y vamos a ver que efectivamente hemos recibido el valor de 20. Vale. Entonces yo aquí puedo decir vamos a poner en dólar, nos queda gasolina, litros de combustible, por ejemplo. ¿Vale? Y estoy pidiendo el valor al método de la... O sea que, bueno, estoy pidiendo que el método me calcule ese valor, me lo devuelva con el return y que esté disponible aquí. ¿Vale? Muy parecido a como hemos visto que funciona antes con funciones. Y bueno, y podemos seguir nosotros tranquilamente pues haciendo nuestro programa porque tenemos el dato, ¿vale? El dato se podría estar sacando de una base de datos, se podría estar calculando, en fin. Eso en principio no os importa tanto porque la clase es la que está haciendo eso, o sea, el método de la clase es el que está haciendo eso, y nosotros simplemente estamos llamando a ese valor cuando lo necesitamos en nuestro código y estamos siguiendo con nuestro programa, ¿vale? En particular. Vamos a dejarlo ahí, creo que lo puse bien, vale. Entonces, ¿qué más? Pues eso sobre cómo usar los métodos y cómo poner retorno y la salida, ¿vale? La salida, obviamente por el momento solo estamos viendo salidas que son en consola, por simplicidad, ¿vale? Pero podemos hacerlo en texto, podemos hacerlo en XML, en JSON, si habéis escuchado estos formatos, ¿vale? Que también son texto, pero formateado de alguna forma, en HTML si quisiéramos, en fin, en una base de datos, etc. largo, ¿vale? O sea, podemos personalizar la salida mucho. No solamente estamos limitados a consola, ¿vale? Pero por simplicidad ahora pues estamos viendo consola. Bien, y vamos a pasar a este concepto en el cual pues es interesante recalcar un poco cómo funciona. Ya hemos visto anteriormente un poco la idea de sobrecargas, ¿vale? O sea, ¿qué es sobrecargar un método? En realidad cuando estamos hablando de sobrecargas, ¿vale? Estamos hablando de que hay una definición o una implementación del método,
para varios tipos de parámetros. Esto es especialmente interesante cuando hacemos, por ejemplo, sumas, que hemos visto antes. Podemos sumar enteros y nos da el resultado como un entero, o podemos sumar, ¿vale? Sumar strings, que por defecto nos da una concatenación, ¿vale? Entonces, eso es un ejemplo de sobrecarga de un operador, en el cual, según los tipos que le estemos pasando al operador, pues estamos recibiendo un resultado distinto, ¿vale? Normalmente es una suma, tal cual, porque los números se suman, ¿vale? Pero también puede ser una concatenación en el caso de los strings, ¿vale? Y nosotros podríamos sobrecargar ese operador para que en nuestros objetos haga más cosas, ¿vale? Que nos lo sume de alguna forma, si tiene sentido sumar nuestros objetos de alguna manera, ¿vale? O algunos atributos de nuestros objetos al menos. Pero bueno, eso ya lo veremos. Ahora vamos a ver un poco lo que es esto aplicado al caso de los métodos. O sea que, como estamos intuyendo, pues vamos a tener los métodos sobrecargados, ¿vale? Para que nos puedan ser válidos en varios casos, ¿vale? Un poco la idea de la sobrecarga es que estén disponibles para varias operaciones, ¿no? Que vayamos a hacer con distintos tipos en particular. Bien, vamos a ver un ejemplo muy simple. Por ejemplo, vamos a poner aquí, a ver, estamos en el ejemplo, sí. Bien, entonces vamos a poner aquí, por ejemplo, no sé, echar gasolina, puede ser. Vale, vamos a hacerlo public. Vamos a decir que devuelva un entero. ¿Vale? Y vamos a decir aquí que return va a ser pues nivel depósito, ¿vale? Del depósito de gasolina. No lo tengo definido, por eso me marca un error. Vamos a recibir, por ejemplo, cuánto vamos a echar, ¿no? Vamos a echar, por ejemplo, litros, ¿vale? Y la operación que vamos a hacer es que int nivel del depósito, como hemos dicho antes que era 20, ¿vale? Por ese número me he inventado completamente. O sea, no tienes más asunto. Vamos a decir que, por ejemplo, si ahora yo quiero echar 10 litros más, pues, ¿qué podría, no? Por ejemplo, ¿vale? No sé si caben 30 litros en depósito en una moto, pero vamos a suponer que sí. En un coche, desde luego, sí, ¿no? Pero bueno, como os digo, no es un ejemplo que pretenda ser realista, ni mucho menos, solo estamos aquí probando cosas. Vale, entonces ahora yo sí vuelvo a hacer algo parecido a esto, int nivel depósito es igual a moto.echar gasolina, ¿vale? Y le tengo que pasar un parámetro, por eso me marca error. Le tengo que pasar, por ejemplo, vamos a echarle 10 litros, ¿vale? Y ahora voy a hacer algo parecido a esto, pero el mensaje va a ser, ahora tenemos nivel depósito, aquí, ¿vale? Litros de combustible, ¿vale? O sea, que nos dé el nuevo valor, vamos. Vale, vamos a hacer aquí sobrecargas, ¿vale? Y ya estaría. Entonces vamos a ver que esto funciona. Vale, ahora tenemos 30 litros, efectivamente me he hecho la suma y me ha sumado 10. ¿Vale? Y ahora es cuando nos preguntamos, vale, ¿y qué pasa si yo, por ejemplo, si yo quiero crear, bueno, crear no, si yo quiero sumar un número, por ejemplo, que sea con decimales, ¿no? Si yo quiero añadir, por ejemplo, 5,5 litros. Pues claro, nuestra implementación, ¿vale? Nuestra implementación no nos permitiría hacer eso porque en principio lo que tenemos es que lo hemos hecho para ints, ¿no?
Entonces, ¿ahora qué? Pues, a ver, habría varias opciones aquí. Podríamos hacer esta implementación para float, ¿vale? O para double, y así nos ahorraríamos, porque esto engloba los enteros también, ¿vale? Pero en algunos casos puede ser interesante que tengamos una operación, un método para ints, otro método para floats, otro método para doubles, ¿vale? O sea, yo ahora si, por ejemplo, le pongo 10,5f, me va a decir un error, ¿vale? Porque dice, no se puede poner un float en un int, efectivamente, ¿vale? O sea, que no me deja, como veis. Vale, si yo vengo aquí y digo public int char gasolina, ¿vale? Y le paso un float, ¿vale? Litros, lo podemos llamar igual. Vale, entonces fijaros que me dice, no me da error porque haya repetido el nombre, ojo, ¿vale? Me da error porque no tengo return, o sea que vamos a ponerlo. Nivel depósito, ¿era esto lo que retornaba? Sí. Vale, y ahora me da error por otra cosa, que es que no he definido esto, o sea, pero fijaros que no me está dando error porque haya repetido yo el nombre de la función. Entonces, a diferencia de las variables que no pueden estar repetidas en el mismo scope, ¿vale? Yo no puedo tener, por ejemplo, aquí también un float nivel depósito, no me va a dejar, igual a 0f, vamos a ponerle, me marca error, ¿vale? Porque esto es un scope, recordemos anteriormente cuando se vio lo de el ámbito, ¿vale? El scope, o el alcance de, digamos, bueno, no sé por qué lo traduzco como alcance, pero se suele llamar ámbito, me parece en español. El caso es que estas variables están disponibles aquí. Entonces, si yo digo que nivel de depósito es 20 más litros, ¿vale? Y luego digo que defino una variable nivel de depósito, me dice, oye, que ya has definido antes una variable int que se llama exactamente igual. Entonces, no puedes tener dos variables en el mismo scope que en el mismo ámbito, ¿vale? O contexto, también que usa mucho esa palabra Visual Studio. No puedes tener en el mismo contexto dos variables que se llaman igual, ¿vale? Porque yo no sé entonces de qué me estás hablando, efectivamente. Entonces esto me da error, ¿vale? Pero yo al estar aquí, como tengo otro scope, ¿vale? Porque estoy en otro método, ¿vale? O sea, acordados de las llaves, más o menos, las llaves nos indican de dónde a dónde, ¿vale? Pero tampoco nos guiemos exclusivamente de eso. Es un poquito más complejo, pero en el scope de echar gasolina en su implementación de floats, yo sí puedo decir, mira, aquí quiero que esto se llame igual, ¿vale? Y que sea, ¿cuánto era? 20. Así, ¿vale? Y vamos a retornar esta cosa que, claro, aquí esto está mal. Float, ¿vale? Float, recibo un float y hago una operación con float y retorno un float, ¿vale? O sea, aquí había, por copiar, había puesto int por error. Vale, entonces perfectamente puedo tener dos funciones que me están haciendo lo mismo, pero no son lo mismo, porque, bueno, me están haciendo lo mismo, pero obviamente una es con ints y otra es con floats, o sea, que técnicamente no son iguales, ¿vale? Pero sí se llaman igual. Entonces esto está sobrecargado en el sentido de que yo, desde el main, ¿vale? Desde el main puedo llamar a una sola función. Para mí, desde aquí, es como si fuese una sola función, pero yo tengo una implementación que es, ¿veis? Aquí sale para enteros, le puedo pasar enteros y tiene una sobrecarga, ¿vale? O sea que si yo me meto aquí, me va a mandar aquí y voy a ver, efectivamente, esto es como parecido, muy compacto, claro, muy simple, pero muy parecido a cuando nos metimos en la implementación de console write line o anteriormente, ¿no? Hubo otro método que está definido en system y vimos que había un montón de funciones, algunas de ellas repetidas, que tienen distintos parámetros, distintos tipos de parámetros que están esas funciones sobrecargadas, porque claro, imaginamos que yo, ¿qué otra opción tendría? Pues hacer esto, por ejemplo, ¿no? Echar gasolina int y float, pero eso sería un poco confuso también, porque entonces tendría que estar siempre pensando en qué función exactamente tengo que utilizar, mientras que esto es mucho más cómodo, porque yo puedo ahora cambiar esto a double, ¿vale? O sea, esto puede parecer un poco redundante y tal, ¿vale? O sea, luego hay formas de evitarlo en cierta cantidad, ¿vale? Pero al final resulta más cómodo porque yo ahora tengo tres implementaciones de la misma función que, ojo, pueden tener diferencias entre sí, ¿vale? O sea, no tienen por qué ser exactamente iguales. Pueden tener pequeñas diferencias, ¿vale? Pero
desde el main yo las estoy llamando igual. O sea, desde el main yo estoy diciendo, quiero echar gasolina, ¿vale? Y ahora me tienen que salir dos sobrecargas, ¿sí? Y yo quiero echar gasolina ahora con un float, ¿vale? Entonces, bueno, como es un float, lo voy a pasar, ¿vale? ¿Qué pasa por aquí? Pues que, claro, que yo lo estoy definiendo como int esto, ahora lo tendría que poner como float, ¿vale? O sea, hay una forma de hacer que este error no pase, puedo ponerlo como dynamic, ¿vale? Que es un tipo, bueno, una keyword, una palabra reservada, que ajusta el tipo a lo que voy a recibir a continuación y además me permite cambiarlo en caso de que sea necesario, ¿vale? Esta palabra no la habíamos visto hasta ahora, pero en caso de que yo tenga aquí un int, me va a respetar que esto sea un int, ¿vale? Me va a respetar que esto sea un double, ¿vale? O sea, creo que eso ya sería un double, ¿no? Sí, efectivamente, ¿vale? Con D, además, aquí, ¿veis? No pasa nada. Y me va a respetar que sea un float, ¿vale? Y me va a devolver el valor correcto, en todo caso, ¿vale? O sea, que esto es genial. La sobrecarga viene bastante bien para que en el main yo no me vuelva loco y esté buscando qué tipo de función, cómo se llama, para en cada caso hacer la misma operación, ¿vale? O sea, yo quiero echar gasolina y ya está. Entonces, pues lo consigo de esta forma. ¿Vale? Entonces, bueno, espero que esto haya quedado más o menos claro porque es súper útil y súper potente, o sea, muy potente para poder desarrollar métodos de nuestras clases y nuestros objetos. Como veis, pueden tener distintos tipos, distintos retornos de cada tipo, cuando son números pues eso. Entonces, es muy elegante además tenerlo de esta forma porque así no estamos, son buenas prácticas, ¿vale? No estamos haciendo, que sería lo primero que pensaríamos cuando empezamos en todo esto. Sería, bueno, hago una función que sea para ints, otra función para doubles, otra función para floats, todas se llaman distintas. Y luego cuando tengo que llamar me hago un lío de los tipos y todo esto, ¿vale? O sea, esta es la forma de evitarnos eso. Se hace con sobrecarga y es mucho más elegante porque solamente uso un mismo nombre del método para todo lo que necesite y todo lo que tenga que ver con pues añadir gasolina a mi moto ficticia. ¿Vale? Así que bueno, pues eso. Más adelante veremos clase de objetos y pues nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.